de agosto. Ya tenemos en los estudios de la ciudad de Guayaquil nuestro primer invitado. El tema de los accidentes de tránsito es un tema crítico en el Ecuador y en algunas ciudades aún más. ¿Por qué se producen estos accidentes de tránsito? ¿Hay una violencia vial? ¿Nos falta hábitos de buen comportamiento a lo largo de las vías, tanto urbanas como interprovinciales y nacionales? Bueno, son temas que nos ha preocupado desde ya algún tiempo y queremos tratar este tema con el señor director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, Michel Dumet. Michel Dumet, muy buenos días y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenos días, Carlos, qué gusto. Buen día para todos. Bueno, entremos en materia. ¿Cuál ha sido la evolución? Hace un par de años y el año pasado daría la impresión que estos indicadores eran tremendamente preocupantes. ¿Existe una evolución de forma positiva? Es decir, ¿ha disminuido los indicadores de accidentes de tránsito, señor director? Efectivamente, Carlos, es un tema que nos preocupa a todas las autoridades de tránsito y que debe preocupar a la ciudadanía en general, porque como siempre lo hemos mencionado, la reducción de accidentes de tránsito es algo que debe manejarse en conjunto, no solo las autoridades de tránsito, sino que, como bien usted mencionaba, yo creo que es un tema ya cultural, de idiosincrasia, debemos estar todos en la misma línea. Cuando analizamos las cifras de los últimos 3 años, con todo el trabajo que se ha venido haciendo, la inversión en carreteras, la tecnología, como por ejemplo los fotorradares, las capacitaciones que se han dado, las diferentes campañas de educación vial, la curva va justamente hacia abajo cuando vemos un gráfico. Inclusive en el año 2016, cuando comparamos el primer semestre contra el primer semestre del año 2015, incluyendo de julio, es decir, 7 meses, hay una reducción del 14% en cuanto a los siniestros de tránsito. Asimismo, el año 2014 y 2013 ha habido una reducción bastante importante. Ahora, sin embargo, la preocupación obviamente es alta, pese a que se están reduciendo, todavía hay accidentes de tránsito como en todas partes del mundo, pero debemos trabajar fuertemente para continuar con esta reducción. Si bien es cierto, la curva puede haber disminuido un 14% en igual periodo de año anterior, seguimos como país dentro de un ranking elevado en relación a los accidentes de tránsito. El tema es cómo lo combatimos. Si el tema pasa por temas culturales, significaría entonces que es un tema no solo de tener filtros para el otorgamiento de los permisos de conducir, sino de comenzar a construir esa cultura. ¿Cuál es la estrategia de la agencia rectora del tránsito a efectos de comenzar a construir esta cultura para que en el cambio generacional podamos romper o tener un punto de inflexión en cuanto a estos indicadores? Y definitivamente, por un lado, tenemos obviamente todos los diferentes controles que se están haciendo. Como lo mencionaba, por ejemplo, en el 2015 se instalaron los fotorradares a través de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Hay una reacción tremendamente positiva, es decir, el 75% de reducción cuando hablamos de accidentes por exceso de velocidad. Hemos constituido un comité interinstitucional que se llama Pionero, lo hicimos hace un mes. Está la Agencia Nacional de Tránsito, Policía Nacional, Ministerio del Interior, diferentes GATS como el de Quito, Guayaquil, Cuenca, etcétera, y se están estableciendo una serie de controles. Pero por otro lado, uno de los pilares fundamentales donde inclusive nosotros estamos haciendo nuestra administración como Agencia Nacional de Tránsito son todas las diferentes campañas de seguridad vial. Hace 2 semanas, por ejemplo, hicimos una alianza público-privada donde la Agencia Nacional de Tránsito firmó junto a la Comisión de Tránsito del Ecuador y varias empresas privadas muy importantes la campaña Por un Buen Camino. A más de lo que será la difusión de diferentes spots, memes, etcétera, a través de redes viales, de consejos de seguridad vial, interactivos donde la ciudadanía va a tener participación, va a aportar también con sus criterios, va a aprender. Estamos, por ejemplo, haciendo diferentes capacitaciones a los choferes, por ejemplo, de Cervecería Nacional. 640 choferes que se acaban de graduar en un curso que hemos dictado en conjunto con escuelas de conducción para seguir fortaleciendo sus conocimientos. Eso por citar un ejemplo. En este último gabinete revisamos con el presidente de la República, vamos a preparar una campaña exclusivamente referida al respeto al peatón, etcétera. Queremos que el área de la educación vial
es un pilar fundamental que tenemos que impulsar mucho más de lo que ya se ha venido Pero si queremos haciendo. cambiar el comportamiento cultural, de un comportamiento inadecuado a un comportamiento adecuado, si bien las campañas son importantes, señor director, no es suficiente. El tema es qué estamos haciendo a nivel de escuelas, a nivel de colegios, para crear esa formación cultural, para construir esa nueva visión y comportamiento adecuado en las vías. Es decir, porque las campañas hoy están, mañana no están, eso dependerá del presupuesto del Estado, del presupuesto de las distintas instituciones. Yo me refiero a algo estructural. Sí, es un tema tremendamente importante. La Agencia Nacional de Tránsito tiene un convenio firmado con la Comisión de Tránsito del Ecuador, que tiene un departamento de educación vial. Y justamente, y eso lo venimos haciendo los 2 últimos años con mucho impulso, hemos desarrollado, por ejemplo, un muñeco interactivo que se llama Vialito, que es un vigilante interactivo. Desarrollamos los 10 consejos de seguridad vial, desarrollamos historietas, capacitaciones, y esto se vino trabajando con las escuelas en los 2 últimos años bastante intensivo, con los niños, porque creemos que no solo estamos capacitando generaciones de futuros nuevos conductores, sino que está comprobado que los niños le llaman la atención a los padres. Papá, no uses el celular mientras estás conduciendo, que es una de las principales causas de accidentes. Ponte el cinturón de seguridad, etc. Es decir, estamos trabajando desde los niños en cientos de escuelas, de acuerdo a toda una programación que se ha venido haciendo con especial énfasis durante los 2 últimos años, y es algo que tenemos programado para continuar haciéndolo este año y en adelante. Dentro de los indicadores o categorías de accidente, de tránsito, ¿qué es lo que se produce más como consecuencia? Es decir, el alcohol, el exceso de velocidad o el uso del celular. Bueno, entre las principales causas justamente está la desatención a las señales de tránsito, el también que las personas estén ocupadas, por ejemplo, como usted bien mencionó, con su mirada, enviando un mensaje de texto. Eso obviamente en cuestión de segundos hay una desatención hacia el volante, hacia el peatón, el conductor, etcétera, y genera accidentes de tránsito. El exceso de velocidad hemos logrado sacarlo de las primeras causas gracias a este tipo de controles, como mencionaba, como los fotorradares. Ahora, ya de cara al futuro, hoy por hoy las competencias de tránsito las tienen los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué tan eficientes han sido en asumir esta competencia y en comenzar a regular el tránsito a nivel urbano? Bueno, fue importante la transferencia de competencias que se ha venido haciendo. En el camino, los municipios obviamente cada vez han tenido una mayor eficiencia de acuerdo al aprendizaje que han tenido ya con este trabajo. La Agencia Nacional de Tránsito ha dado una serie de capacitaciones, lo mismo la CTE a los diferentes GATS. Estamos haciendo una programación incluso con algunos municipios que así nos han solicitado reforzar estas capacitaciones. Creo que hay unos municipios que han estado haciendo un gran trabajo y habían habido otros a los que les ha faltado un poco más de conocimiento. Justamente en esos son en los que estamos haciendo mayor énfasis, y lo importante es no dejarlos solos. Por eso la constitución de este comité interinstitucional denominado Pionero, donde por ejemplo en muchos casos algunos necesitan una mayor capacidad o conocimiento o número de agentes civiles, y por eso estos operativos en conjunto, donde ellos tienen una mayor fortaleza, ya no solo son los agentes civiles del municipio, sino que están acompañados de la Policía Nacional, de la Comisión de Tránsito, y todo esto dirigido bajo la ANT. Justamente esa es la idea, poder trabajar en conjunto para ayudarlos a que el trabajo de ellos sea cada vez más eficiente. La regulación del tránsito no solo pasa por los automotores, también pasa por el tema de los peatones. En ese sentido hay algunos esfuerzos, se construyen pasos peatonales, sin embargo el usuario o el peatón no usa el paso peatonal, no se respetan las señales por donde se debe cruzar la calle, etcétera. ¿Vamos a tener algún tipo de estrategia también para educar al peatón? Porque ahí también tenemos otro problema cultural, serio. Sí, es un tema que nos preocupa bastante. El año pasado hicimos una serie de activaciones y campañas dirigidas exclusivamente a los peatones, y posterior a eso empezamos a hacer una serie de controles. Por ejemplo, a través de la perimetral, en los pasos peatonales donde tiene jurisdicción la CTE, hicimos una serie de controles hacia los peatones, donde incluso posterior a esta socialización,
a estas campañas que se hicieron, ya se empezaron a hacer controles donde se empezaron a emitir citaciones incluso a los peatones que no respetaban, no utilizaban los pasos peatonales, por ejemplo. En muchos de los casos han habido accidentes no solo por imprudencias del conductor, por conducir en estado etílico, etcétera, sino también por los peatones, que arriesgan su vida y las de los conductores al no utilizar, por ejemplo, los pasos peatonales que están debidamente identificados. Pero ¿se va a hacer algún tipo de educación vial? Me refiero, porque eso es más complicado todavía, pero por ejemplo en comunidades, en barrios, además de escuelas, porque sobre todo en la perimetral, como usted dice, señor director, eso era un caos, no sé ahora último porque no he estado por ahí. Y por otro lado, agrego a la inquietud, es ¿qué se está haciendo en las vías rápidas? Porque el problema es que se construye una vía rápida de velocidad importante y se comienzan a construir en los lugares adyacentes a la vía. Entonces ahí también tenemos otro tipo de inconveniente y es un tema de planificación y de ordenamiento. Efectivamente, como le mencionaba hace poco, dentro de las diferentes campañas, estrategias que tenemos en la ANT y que las estamos trabajando en conjunto con otras instituciones públicas principalmente y también las privadas, justamente estamos ahora empezando a diseñar una campaña exclusiva y dedicada a lo que es el respeto al peatón y donde esta también implica todos los consejos de seguridad vial hacia ellos justamente. Tenemos que hacer mucho énfasis, es un punto que nos preocupa bastante. Como le decía, creo que hemos ido logrando resultados bastante positivos. Sin embargo, definitivamente y para ser sincero, considero que en el Ecuador podríamos decir que todavía estamos en pañales en este sentido. Debemos trabajar fuertemente, no solo las autoridades, debemos trabajar en conjunto con los conductores, con los peatones, con los ciclistas, donde en muchos casos también lamentablemente hay accidentes por la falta de respeto hacia ellos o la imprudencia también en muchos casos por parte de los ciclistas. En ese sentido debemos estar todos conectados en el mismo sentido, porque es un trabajo que debemos realizarlo en conjunto. Es una cuestión de idiosincrasia, es una cuestión de pensamiento y hay que trabajar todavía muchísimo más en este sentido. Señor director de la ANT, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, a seguir trabajando porque hay que disminuir y también los gobiernos autónomos descentralizados a aplicar las políticas adecuadas para efectos de regular el tránsito y la protección de los peatones también. Igual en el tema interprovincial que en algún momento lo conversaremos. Hacemos una pequeña pausa y regresamos.